Hola amigos de YouTube, yo, Gabriel Cortés, junto a mi grupo, Cristian Enríquez, Óscar Ortiz, Guillermo Escobar y Christopher Reyes, le hablaremos del generador en la planta termoeléctrica Bocaminas 2. Espero que lo disfruten. Bueno, la planta seleccionada para realizar este trabajo fue Bocaminas 2, ubicada en la provincia de Concepción, comuna de Coronel, y pertenece a Enel Generación. Esta planta se seleccionó debido a que, al ser una planta un poco más reciente comparada con el resto, se obtuvo de fácil manera los datos y es un generador sincrónico y de alta potencia. De acuerdo a los datos entregados por la placa, se tienen los siguientes datos de interés, así como también su curva de vacío, la cual corresponde en este caso a la curva B. Se calcula una nueva máquina equivalente con las siguientes condiciones mostradas en pantalla. Según lo visto en clases, utilizando las ecuaciones y las distintas relaciones impuestas y que se pueden observar en la pantalla, se obtuvo una distancia entre bobinas igual a pi doceavos, las ranuras por polo y por fase igual a 4, la relación con el ángulo beta, es decir, alfa igual a pi sextos, el número de vueltas efectivo del estator, ya que como se mencionó anteriormente, en los pares de polos es igual a 1, con las relaciones impuestas se obtuvo que es igual a 7,375. Luego de reemplazar alfa y beta, podemos obtener el factor de devanado, que es igual a 0,925, y por tanto podemos obtener el número de vueltas por bobina, que vendría siendo igual a 1. Para encontrar el entierro de la máquina se utiliza la inducción máxima y la fuerza magnetomotriz máxima. La inducción máxima se obtiene gracias a que nosotros conocemos la inducción media y se utiliza la fórmula que se presenta para obtenerla, mientras que la fuerza magnetomotriz máxima se necesita conocer la corriente que pasa por esta. La corriente se utiliza gracias a los valores nominales que se tienen, que da un valor de 14.626,2 amperes. Entonces, conociendo esta corriente, se puede utilizar el teorema de Ferrari para obtener la fuerza magnetomotriz máxima, que da un valor de 145.673 amperes-vuelta, mientras que la inducción máxima da 1,234 teslas. Por lo tanto, el entrehierro da un valor de 0,148 metros. Conociendo el entrehierro y las relaciones que existen, podemos obtener tanto el diámetro como el largo. Utilizando los valores de inducción media, pares de polo, el diámetro y el largo, que son valores conocidos mostrados anteriormente, se puede calcular el flujo por polo, que equivale a 4.542 Weber. En cuanto a las condiciones de funcionamiento de nuestra planta, el 2018 tuvo un valor generado de 2.291,71 GWh, por lo que si el funcionamiento de este fuera un 70%, mediante la fórmula mostrada en la pantalla, la potencia media activa del generador es de 373,73 MW. Para realizar el esquema desarrollado del devanado en un doble paso polar, es importante señalar el número de ranuras del estator, el número de capas y el acortamiento. Teniendo esto en cuenta, como el número de ranuras es de 24 y el paso polar es de 12, y aparte el acortamiento es de 2, el paso de bobina es de 10. Ahora, se conectan las bobinas respetando el paso de bobina y el sentido de las corrientes. Cabe destacar que la X representa la corriente cuando sale y el punto de la corriente cuando entra. Además, la línea segmentada son las bobinas conectadas por la capa inferior y la línea continua por la capa superior. Recuerda que puedes pausar el video para ver el diagrama más detalladamente. Con las consideraciones anteriores se puede construir el esquema de la distribución de la fuerza magnetomotriz en el entrehierro. Se muestra el instante en donde la corriente A es máxima y se obtiene que la fuerza magnetomotriz máxima por fase alcanza los 82.738 amperes-vuelta. Posteriormente a esto, sumando las componentes de cada fase, se alcanza un valor de 144.792 amperes-vuelta, que es ligeramente menor al valor de la fundamental calculado anteriormente. Esto tiene sentido ya que el valor calculado anteriormente es la fundamental de una función senoidal y el que obtuvimos con el gráfico es de la función escalonada. A partir de los datos estimados en la primera entrega y sabiendo que el rotor es alimentado por una corriente continua, la cual es la corriente de campo necesaria para tener tensión nominal en vacío, y el estator es alimentado por un set de corrientes trifásicas, se procede a calcular el aporte de fuerza magnetomotriz de cada una con el fin de poder calcular el momento eléctrico que genera la máquina. La fuerza magnetomotriz generada por el estator es la suma del efecto individual de cada corriente.
La fuerza total sería el aporte de la fuerza magnetomotriz del rotor más la fuerza magnetomotriz del estator. Para encontrar el torque se debe calcular la derivada de la energía en función del ángulo gamma. El ángulo gamma es el desfase entre el eje magnético del rotor y el eje magnético de la fase A del estator. Considerando que en el entrehierro solo hay aire, el rotor y el estator tienen una permeabilidad infinita y el volumen queda definido como el gap por el largo, por el radio, por un X, datos conocidos del avance anterior, se encuentra la energía y luego, al derivarla, el torque. Para que exista conversión continua de energía, el torque medio debe ser distinto de cero. Considerando las relaciones impuestas por el profesor para la realización de esta tarea, se obtiene un torque medio dependiente de un ángulo delta. Este ángulo debe ser distinto de npi radianes, con n perteneciente a los naturales y va desde el 0 hasta el infinito. Es solicitado que el rotor, girando a la velocidad sincrónica y considerando que hay un momento eléctrico igual al 30% del nominal del generador, y que en esta condición gamma tiene un valor de 30 grados, se debe estimar el número de vueltas efectivos necesarios en el devanado del rotor, y para esto se procede a obtener el torque nominal mediante la siguiente ecuación. Conociéndose los pares de polos, la potencia aparente, el factor de potencia nominal y la velocidad angular de sincronismo, se obtiene que el torque nominal es de 1233,79 kN, lo cual quedaría en el torque eléctrico al 30% de 370.130,73 Nm, por lo cual se utiliza la siguiente ecuación para despejar el parámetro Vp, ya que se conoce los pares de polo, el voltaje en los terminales, el ángulo gamma, la velocidad angular de sincronismo y la reactancia en sincronismo. Procede al siguiente circuito equivalente para obtener la corriente de armadura. Esta teniendo un valor de 3852 ángulo 104.47 A. Y para la obtención de la corriente de campo se realiza mediante la curva del entrehierro equivalente mostrado en la figura 1. Y con esto se obtiene que la corriente de campo tiene un valor de 845,36 A, los cuales, en una mezcla de las ecuaciones mostradas antes de la fuerza del rotor, para el torque eléctrico quedaría la siguiente forma. Realizando el despeje para el número efectivo de vueltas del rotor, se obtendría que el número de vueltas efectivo es de 1.15 vueltas. Considerando que el efecto del redimensionamiento de la máquina altera el circuito equivalente debido a la variación de las inductancias, resulta más sencillo considerar para este informe que no varían y se mantiene la curva de vacío, la reactancia sincrónica y especialmente la curva C, siendo esta un ensayo para una carga inductiva idealmente pura, necesaria para obtener la reactancia de dispersión del circuito, ya que esta última especialmente resultaría más compleja de adecuar para nuevas dimensiones. Luego, con la información de la curva C, se procede a obtener la reactancia de Pottier, para así hallar el circuito equivalente para su operación a tensión nominal en bornes de este. Para la determinación de la corriente de campo necesaria para operar a factor de potencia nominal y potencia media del inciso 1.c, se obtiene la corriente del circuito para luego obtener el voltaje inducido V sub I en PU y realizar el entrehierro equivalente de la curva para hallar que ésta estaría operando bajo una corriente de campo I sub F de 2400 A. Por otra parte, para obtener la potencia reactiva inyectada en la red, bajo esta misma corriente de campo, operando a modo de condensador sincrónico, implica utilizar un ángulo de carga cero, y en otras palabras, tener ya listas las variables que determinan el funcionamiento de la máquina. Con esto, finalmente, parecido a un circuito magnético con curva de magnetización, se procede a despejar V sub I en PU, y tantear estimando diversos valores de V sub P en PU, para llegar finalmente al valor de V sub P en PU con menor error de los intentos realizados, correspondiente a un valor entre 2,55 y 2,65, tomando finalmente V sub P en PU igual a 2,6 como un valor aceptable. Con esto se procede a despejar la corriente y la potencia reactiva inyectada, así siendo esta 368,48 MB para la corriente de campo 2406 A y ángulo de carga 0. Durante el estudio del generador sincrónico en cuestión, se supuso que operó solamente el 70% de las horas, notando que esta potencia media es menor y parecida a la potencia nominal y equivalente a 373,73 MW, por lo cual efectivamente trabajó un número similar de horas durante el año.
Con el nuevo redimensionamiento, se determinó la distribución de fuerza magnetomotriz en el electrohierro para el devanado correspondiente y se puede apreciar mediante las figuras 3 y 4. Además, se puede comprobar que el acortamiento y la doble capa ayudan a dejar más sinusoidal la curva. Finalmente se calculó el torque eléctrico realizado por la máquina en función del ángulo gamma, ángulo entre los ejes magnéticos del estator y del rotor, dado por la fórmula gamma en función del tiempo mostrada a continuación. Y se mostró que como condición de conversión continua de energía, el ángulo gamma asociado a la ecuación presente debe ser distinto de 0 y múltiplo entero de pi, mientras que los campos magnéticos del rotor y estator deberán girar a una velocidad sincrónica que cumpla con la relación de la velocidad angular del rotor multiplicada por los pares de polos debe ser igual a la velocidad sincrónica del estator.